Bienvenidos a ¿Qué? Soy Noelia Tance y te recuerdo que puedes activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¿Llorar o no llorar? Esa es la cuestión. Las lágrimas son un mecanismo biológico que nos ayuda a regular las emociones, liberar estrés, relacionarnos con los demás, incluso a perder peso. Desde el punto de vista fisiológico, son un líquido destinado a limpiar y lubricar nuestros ojos, protegiendo la córnea. Allá por donde pasa, eliminan los residuos depositados en la superficie del globo ocular. Existen tres tipos de lágrimas: las basales, producidas por las glándulas lacrimales; las reflejas, destinadas a expulsar cualquier cuerpo extraño que se introduzca en el ojo o también acompañarnos cada vez que cortamos una cebolla; y las terceras, las lágrimas emocionales, vinculadas estas a la tristeza o a la felicidad. Llevan más carga hormonal estas últimas para contribuir a regular el humor, además de encefalinas, una especie de analgésico natural. A ellas tenemos que agradecer lo a gusto que nos quedamos después de soltar un mar de lágrimas. El agua que sale de nuestros ojos es salada porque contiene parte de las sales minerales del cuerpo que realizan una función antiséptica, combaten microorganismos y contribuyen a curar algunas lesiones oculares. Que sepas que llorar no es una actividad exclusivamente humana. En el caso de las tortugas marinas, las lágrimas son el mecanismo que emplean para expulsar el exceso de sal que han ingerido. Por lo tanto, no. El agua en los ojos de tu tortuga no implica que el reptil esté triste, es solo que tiene demasiado cloruro de sodio en su cuerpo. Algunos expertos defienden que los humanos somos los únicos seres vivos que vertemos lágrimas en la edad adulta. Está claro que estos expertos no tienen perro. Cuando somos bebés, lloramos para hacernos entender. A través de las lágrimas, hipidos y berrinches que acompañan al llanto, trasladamos a nuestros padres el malestar que nos invade. Hambre, cólicos o ese pañal que lleva en su sitio más tiempo del debido y que ya empieza a pesar. Profesores de psiquiatría ubican esta función comunicativa también en la edad adulta. Apuntan que las lágrimas emocionales contribuyen a obtener el apoyo y consuelo de los demás, con lo que tendrían una función de vinculación social. No todo el mundo se siente cómodo al ver lágrimas ajenas o al llorar en público. Durante muchos años ha estado mal visto eso, llorar delante de otras personas, como también se penalizaba a los hombres que se atrevían a derramar lágrimas delante de otros. Afortunadamente, esos tiempos han pasado y el líquido ocular ha dejado de ser síntoma de debilidad. Existen diferencias entre hombres y mujeres en lo que al llanto se refiere. La revista de oftalmología alemana, cuyo nombre entenderás que no intenté pronunciar, concluyó que las mujeres lloramos al año entre 30 y 64 veces, mientras que ellos lo hacen entre 6 y 17. También en duración llevamos la delantera, 6 minutos de media, mientras que los hombres no llegan a superar los 4. ¡Ay, pobre de aquel o aquella que tuviera que cronometrar los llantos para llevar a cabo este estudio! No es difícil suponer que acabaría estresado. Tenemos la solución. El mindfulness está muy bien para combatir el mal de nuestro siglo, pero las lágrimas también son un aliado en esta lucha. Más allá de la liberación de hormonas, sales y todas esas sustancias que se acumulan en las gotas que expulsan los ojos, el llanto nos hace prestar atención a los factores que lo desencadenaron. Nos da la oportunidad de trabajar en ellos y, por tanto, de comprender lo que nos está ocurriendo. Hablemos de actividades grupales. En Japón se pusieron de moda los clubs de llanto, donde se proyectaban imágenes tristes, muy tristes, hasta conseguir el objetivo de la sesión. En ese momento entra en escena el enjuagador de lágrimas, que pañuelo en mano se pasea entre los participantes del taller. Son sesiones pagadas por las empresas para que los trabajadores muestren una vulnerabilidad que, dicen, ayuda a unir a los equipos. Traducido al lenguaje moderno, team building. Puestos a diversificar el negocio, un emprendedor japonés puso en marcha un servicio de hombres atractivos a los que puedes contratar para que te consuelen después de llorar. También una cadena de hoteles incluyó en su catálogo una habitación para llorar. La limitó solo a mujeres.
Ya sé que estás esperando que te explique la relación entre las lágrimas y la pérdida de peso. Según un estudio de St. Paul Ramsey Medical Center, cuando lloramos por una emoción intensa, liberamos hormonas que reducen los niveles de cortisol, una sustancia que está vinculada a la retención de grasa corporal, sobre todo en la zona del abdomen. Ni se te ocurra contener las ansias de llorar, sobre todo si lo que te apetece es llorar con ganas, porque este mismo estudio concluye que hacerlo equivale a darle alas al cortisol y que los carbohidratos vayan a colocarse directamente en aquellas zonas donde nadie quiere que estén. Vamos, que no te reprimas. Respondiendo ya a la pregunta que te lanzaba al principio de este vídeo, llora todo lo que necesites, pero si en algún momento piensas que esas lágrimas pueden ser síntoma de algo más profundo, pregunta a un especialista.